Bienvenidas, bienvenidos a nuestro episodio número 35. 35. Número 35 de Se lo dices tú podcast. Estamos en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast. Ahí nos puedes encontrar como @Se lo dices tú podcast. ¿Y qué hacemos acá? Somos Adriana y Luciana. Estamos hablando de todas aquellas cosas que vamos aprendiendo y sabemos ya porque tenemos más de 40 años. Entonces son todos nuestros aprendizajes, todo aquello que le estamos diciendo a la gente que está un poquito más joven que nosotros para que no pasen o no hagan las mismas cosas que a nosotros nos salieron mal, ¿verdad? Exacto, para que aprendan la lección o al menos entiendan que pueden pasar por eso. Ajá. O simplemente evitarlo. Y que conste que te lo dijimos. Que conste. Que no se diga que no te lo advertimos. Que no te lo advertimos. Por lo menos aquí lo vamos a hablar. Así es. En @se lo dices tú podcast. Y hoy tenemos un tema súper chévere. Estamos en un tema súper chévere, pero estamos aprovechando un solcito de la tarde maravilloso que nos está pegando así divino. Para hablar de este tema me que siento así como que bronceándome. Sí, es un tema que mira, yo siempre escuché el término, pero honestamente nunca nunca lo experimenté o lo investigué. Yo asumo que lo subestimé. Sí, que es el síndrome del impostor. Sí. Yo siempre pensé. De la impostora. Sí, yo siempre pensé que era una persona que quería hacerse pasar por alguien. Pues resulta que no. No es así. Es algo que te pasa a ti mismo. Es algo que tienes, es un tema psicológico tuyo. Es un asunto de no creerte capaz, de subestimar que estás logrando lo que estás logrando por tus propios medios y a veces crees que estás en ese lugar porque alguien te hizo el favor. Exacto. O porque diste lástima o porque, bueno, te entraste ahí. Subestimas tus logros, subestimas todas las cosas que haces, sientes que, bueno, que eso lo hace todo el mundo, no te celebras. Eso es tener el síndrome del impostor. No lograr celebrar tus propios logros o tener ese miedo de que te descubran que no eres tan buena como crees, pero eso es una película que te haces tú misma, porque obviamente si tú estás en ese lugar es porque tienes la capacidad, por algo estás ahí, bien sea porque alguien te vio y te colocó en el lugar, pero es porque alguien vio tu capacidad. Sí, creo que, y también a nuestra edad, sabes que siento como algo más recurrente, que puede ser un fantasma como más, porque ya sientes que, o sea, puedes estar sumando años y dices, bueno, la verdad es que todas las cosas que me han pasado en la vida es porque tuve suerte, o sea, subestimas, ciertamente te pudiste haber preparado, pero, tú misma como que caes en cuenta con las personas que tienen el síndrome del impostor, asumen y entienden que, bueno, que ellas no lo merecen. Es como el síndrome del no merecimiento. Exacto. Y bienvenida, Bonnie, a nuestro... Bonnie quiere vino, vale. Bonnie quiere vino, bueno, tú sabes lo que te estás perdiendo. Entonces, eso es básicamente el síndrome del impostor. Pero vamos a profundizar. Más. Sí. Porque aquí tenemos unos puntitos bien interesantes. Fíjate que, o sea, primero saber cómo se reconoce. En primer lugar es saber identificar. Preguntas claves que tú te tienes que hacer, como por ejemplo estas que estamos haciendo. O sea, ¿alguna vez has sentido que estás en un lugar no por mérito propio? ¿O alguna vez has sentido que puedes llegarte a ver descubierta de que no eres tan capaz como la gente cree? También está el punto de que crees que necesitas estar constantemente en formación o haciendo porque sientes que si no vas a perder como que te vas a caducar, vas a envejecer y ya no sirves para más nada. Estas cosas le pasan y normalmente le pasa más a las mujeres. Sí. Porque hemos sido criadas también de una manera en la que tenemos que ser humildes, no podemos ser muy sobresalientes, ¿verdad? Vamos a hablar de eso cuando estamos hablando de qué genera, porque, o sea, el hecho de que seas así es porque hay algo que lo está generando. Hay algo, exactamente. Hay algo que lo está generando. Hay algo que lo genera. Una de las cosas que lo genera es el perfeccionismo. O sea, el hecho de, eso me ha tocado mucho combatir eso durante toda mi vida. Es como que las cosas se hacen y cuando se hacen tienen que quedar bien, tienen que estar perfectas. Si no, no las hagas. Entonces es como un introyecto que tienes desde pequeño, es posible que esté funcionando eso. Entonces, esa cosa de que esa todo competitividad contigo misma. De que tienen que quedar las cosas perfectas, etcétera. Entonces es hacer como que un trabajo que quedas con la lengua afuera,
pero aún así nunca lo alcanzas porque resulta que la perfección no existe. No. Es una... Exacto, porque es lo que pasa. Cuando llegas a ese punto, no logras tener la satisfacción porque sientes que, ajá, y ahora ya lo logré, ¿y ahora qué? Ahora sigues matándote, sigues queriendo más, sigues trabajando más, y es un círculo, terminas convirtiéndose en un círculo. Tú sabes que yo, eso del perfeccionismo, yo lo trabajo mucho con la escritura, en Inspire My Plan. Me doy cuenta de que las personas cuando empiezan a escribir a mano o que sienten que tienen que hacer algo con las manos y que quede bonito, a veces ni siquiera se atreven a hacerlo. Porque si me dicen, yo no sé dibujar, pero es que ¿quién te dijo que usted venía para acá a dibujar? ¿Quién te dijo que tú venías yo no sé aquí? Escribir bonito. Yo no sé escribir bonito, yo no tengo esa caligrafía. Bueno, pero atrévete. Da el paso, o sea, lo importante es reconocer, uno, que no tienes por qué saberlo. Y que no tienes por qué ser perfecto. Y que no tiene por qué ser perfecto. Entonces, encontrarse con situaciones en las que necesariamente hagas cosas que no te van a salir perfectas en tu mente, en tu imaginario, porque siempre que haces algo hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Cada logro, por pequeñito que sea. ¡Qué chévere! Si para ti es importante ese pequeño paso que diste, tienes que celebrarlo. Es así. Otra cosa es atribuir tus logros a la suerte. No, eso fue porque, bueno, fue un tema de suerte, pues, y porque ya me salió bien. Ayude. Exacto, me salió bien. El marido de esta que tiene billetes, y como el marido tiene billetes, me salió bien al momento. Me salió bien al momento. Bueno, mira, no, fue suerte. O que luchas con recibir elogios. No te gusta, te incomoda recibir elogios. Yo particularmente soy una mujer que lucha muchísimo cuando me hacen un elogio. No los acepto. No los acepto. Es como que, no sé, pues me cierro, me bloqueo. No me gusta que me elogien. Pero, qué impresionante, chama. Cómo cosas tan pequeñas pueden llegarte a minar el estado de ánimo y la iniciativa de querer hacer algo. Inclusive hasta bajarle 2, porque crees que estás haciendo demasiado y que estás sobreexagerando el tema y empiezas a bajarle 2. Yo creo que hacer este podcast para mí fue enfrentarme con el síndrome de la impostora. O sea, como que no te creías capaz. Decir, o sea, esto no se puede hacer, es muy complicado. Es muy difícil, es muy complicado y cuando salga no va a salir perfecto. Obvio que no, porque, o sea, las cosas las vamos a ir perfeccionando en el camino. Pero entonces lo importante es eso, pues, hacer y hacer y hacer y elogiarte tú mismo. Para mí, aplaudir. O sea, por eso es que nosotros nos tomamos un vinito, ¿verdad? Por mi amor, porque estamos celebrando, porque celebramos siempre. Cada logro, cada cosa que hacemos. Es una celebración. Es más, es que nos celebramos hasta inclusive cuando logramos que un video tenga tanta cantidad de views. Es como, maravilloso. Wow, ¿viste lo que pasó en Instagram? ¿Viste lo que pasó en TikTok? Es como que nosotros mismos y que, no lo podemos creer. Hay que alimentarse. Eso creo que incrementa la dopamina. Exacto. Que te genera así como aquel estado de felicidad. Bueno, eso lo tienes que hacer para dejar sentada a la impostora y ponerla de lado. Exactamente. ¿Qué otro punto sería? Bueno, miedo a ser descubierta. Eso así como que dicen, como no te estás creyendo la película, crees que de verdad eres impostora. Sí. Entonces, al ser impostora, sientes que te pueden descubrir. Ay, pero si esta gente está haciendo esto, o sea, se pueden dar cuenta que yo no soy lo que realmente soy. Claro, porque sientes que no eres merecedora de lo que estás o en donde estás. Entonces, sientes que en cualquier momento cualquiera te va a... A mí eso me pasó mucho cuando yo trabajaba al lado de mi esposo. Yo sentía que yo estaba donde estaba por quien era mi esposo. Y no por tus propios méritos. Y no por mis propios méritos. Y esa era una lucha muy interna mía de que no, Luciana, tú también tienes capacidad, tú también puedes ejercer liderazgo, puedes hacer cosas. Claro. Pero yo tenía esa lucha, esa dualidad mental de creerme la película y de a veces no creérmela. Hablando del podcast, para hacer el podcast yo soy locutora certificada. Hice el curso de locución. Por cierto, para tener, estamos buscando la oportunidad en la radio para salir. Porque para allá vamos. Pero realmente yo hice como el curso de locución
porque sentía que era un requisito cuando para hacer un podcast tú no necesitas Para como nada. requisito ser locutor certificado. No. Pero, o sea, fíjate que tan impostora es la que convive conmigo que yo sentía como que tenía que aprender algo. Claro, chévere, Porque tenías que ser maravilloso. perfecta. Siempre o sea, siempre hay que agradecer el conocimiento, siempre Supuesto, bienvenido. claro. Pero, o sea, a veces es necesario saber que con las cualidades que ya tú tienes, sabiéndolas colocar, sabiéndolas poner en el lugar para lo que quieras conquistar, pues listo, simplemente las cosas se hacen, menos que siempre como que necesitaras algo, un requisito, un papel, como que necesitas una así. fotocopia eterna, que trae la fotocopia. Es así, es así. Ay, sí, También está lo otro que es el procrastinar, Ujú. procrastinar. Sí, súper sencilla esa palabra. Sí, Ujú. o la sobrepreparación. Ujú. Es decir, que no te sientes capaz de llegar a esa meta y echas carro. Ujú. O haces todo lo posible por boicotearte tú para no alcanzar eso porque no te sientes capaz Ujú. de llegar. O al contrario, te preparas Ujú. y haces un curso aquí, y haces un estudio aquí, un diplomado, y entonces Ujú. ahora voy a ir a un máster, y ahora voy a ir a un doctorado, y ahora me voy a meter Y en la ahora me voy a universidad otra vez. certificar. Y Exacto. ahora, pero como que nunca, siempre estás estudiando y nunca presentas examen. No, y Esa es la estudias, impostora. exacto, no, y estudias, pero al final no pones nada en práctica Claro. porque es como Por que eso, porque siempre no me atrevo a. siempre estás estudiando, pero no te atreves a presentar el examen de crear, bueno, si haz ese podcast para el que te estás sobre preparando, crea esa campaña publicitaria, vende ese producto, o sea, ya lo tienes, ya es el momento de que lo empieces a hacer, no te hace falta más nada, simplemente La agarrar voluntad de y hacerlo. empezar. Exactamente. Pero bueno, la procrastinación es un tema. Es un tema. Es Es un fíjate que tema. tiene que ver. Yo lo hago mucho cuando tengo que lavar los platos, pero no viene al punto. Ahí sí todo el mundo procrastina porque qué fastidio. Ahora, si Sí. tú te reconoces en alguno de estos puntos, Ujú. quiero que sepas, querida mujer o querido caballero que nos escuchas, tú tienes el síndrome del impostor. Sí, sí, sí. Y De eso hecho, hay no- un Y estudio. eso no tiene nada que ver con edad. No, para nada. Eso No. Eso te puede ser desde pasar. un Es adolescente. más, yo creo que la gente más adulta tiende a caer más. Porque nosotros, acuérdate que venimos de una formación en la que a uno no lo estaban celebrando tanto, ¿sabes? Ajá. Entonces, uno siempre sentía como que te faltaba algo. Siempre tienes como que, bueno, presentar examen, estudiar tal cosa, pero nunca había un momento donde te celebraban. Entonces, Sí, ahora ¿sabes? celebran más que si el chamito Ahora- pasó de tercer nivel a Ahora se primer celebra grado. más, ahora se celebra más. Sí, No, las graduaciones de tercer nivel son una cosa que no. son, o sea, Que tú dices, apoteósicas. si esto es así en tercer nivel, cuando llegue a la universidad, pues no Sí, sé o qué sea, van- esos niños, de algo estoy segura que no van a sufrir del síndrome del impostor. No creo. No creo, de verdad Porque que no. desde Ellos chiquitico, todo lo merecen, mi amor. sí, desde chiquitico los están preparando para la excelencia, pero sufrirán de otros síntomas probablemente. Para entender y superar esto, pero es que hay un porcentaje, el 70% de mujeres sobre todo, ¿verdad? Sí. Padecemos este síndrome, pero Sí. para superarlo vamos a darte como unos puntitos que consideramos que están bien interesantes, porque es una práctica muy personal, fin de cuentas, porque es un tema psicológico, Bueno, más nada. obviamente, Bueno, también es un tema cultural. bueno, reconocer que tienes el problema. O sea, con todo lo que te estuvimos describiendo ahorita, o sea, decir, oye, mira, por ejemplo, o sea, de hecho, yo lo venía leyendo y digo, no, Me identifica, yo esto está también. hablando de mí. Yo lo me leía y yo reconocí, decía, yo me wow. identifiqué 100%. ¿Qué grado de impostorismo tendré? No lo sé. No sabemos. ¿Qué grado, qué cantidad o sea, no lo sé, pero sí sé que conmigo convive alguien que me dice, o sea, no te lo mereces, espérate, todavía no estás preparada, no ha llegado tu tiempo, ¿sabes? O sea, estoy permanentemente lidiando con eso. O sea, que yo debo asumir que de alguna manera convivo con el síndrome. Entonces, me ha servido muchísimo, de hecho, hablarlo hoy, porque me doy cuenta que, bueno, el primer paso obviamente es darse cuenta. Exacto, identificar que sí lo tienes. No, exacto, porque tú fácilmente puedes decir, no estás hablando de mí, bueno, chévere, bienvenido, te felicito, maravilloso. Pero para quienes se han identificado, lo primero es hacer como ese punto de decir, bueno, mira, sí, de verdad, tengo este rol. Lo identifiqué, ahora, ¿qué tengo que hacer? Exacto. ¿Cuál es la solución? Aceptar tus logros. Aceptar, o sea, sí tienes logros, sí los tienes. Obviamente. Y bueno, te sugerimos es que puedas, escríbelos, haz una lista.
siéntate a hacer una lista de todas aquellas cosas que tú consideras como logros, habilidades que tienes, dones, talentos, aquellas cosas por las que tú crees que realmente alguien te va a pagar o por lo que siempre te elogian, pero tú no te das cuenta, tú no lo estás viendo. Escríbelo y date cuenta. Otro sería cambia la narrativa, tu narrativa interna. Esa negación constante de decir, no me lo merezco, esto no fue por mis propios méritos, sí fue por tus propios méritos. O sea, alguien vio que tú eras capaz de... No, y tú sabes que eso es como un deporte. La otra vez estaba con una amiga, yo le estaba sugiriendo como... bueno, también le estaba vendiendo, le vendí una cadenita. Entonces ella viene y me dice, no, es que yo tengo el cuello de elefante. Y yo, así como que... ¿Cómo es eso? Yo digo, pero ¿por qué? Y te estoy diciendo que esto es una amiga que se la pasa haciendo cursos, talleres, formándose, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, pero ¿por qué tú te hablas tan feo? O sea, además, ¿cómo es el cuello de un elefante? O sea, yo no entendía nada de lo que ella misma se estaba como endilgando a algo. Menospreciando ella misma. Menospreciándose a sí misma. Entonces... importantísimo las cosas, las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Que, ay, estoy horrible, ay, este pelo, ay, esto tal, ay, estas nalgas, no quepo en ninguna parte. No cambia esa narrativa. O no soy suficientemente fuerte, no estoy capacitada para ese cargo, no me siento preparada para enfrentar tal proyecto de vida o profesional o de lo que sea. También creo que a veces esas cosas tú las vas adquiriendo con la edad. Porque yo recuerdo mi primer trabajo. Estoy hablando aquí de la era cuaternaria. En mi primer trabajo había una computadora. Yo no tenía ni idea porque la computadora que yo llegué a utilizar en la universidad era como la computadora del pueblo, ¿sabes? O sea, la usaban varios. Todo el mundo. Y cuando yo llegaba a la computadora siempre estaba prendida. O sea, yo nunca la prendía ni la apagaba. Yo no sabía lo que era eso. Usaba lo que tenía que usar. Exacto, entrabas directo a lo Pero tuyo. en este trabajo, que fue mi primer trabajo, yo llego y una de las primeras cosas que había que hacer era prender la computadora. O sea, tenías tu computadora asignada. Tenía una computadora asignada y tenía que encenderla y apagarla. Entonces la chica que me estaba entrenando, ella, bueno, ya tú sabes, tú la prendes, tal. No y antes de irte la apagas porque hay que ahorrar luz. Y tú, ¿dónde se prendía esa vaina? ¿Y dónde se apagaba? Tranquila, todo bajo control. Bueno, y en ese entonces no había Google. No había Google. No había nada de ni eso. Inteligencia artificial. Yo lo que hice fue como que, yo digo, sí, claro, tranquila, tú sabes. Todo bajo control. Claro que sí, claro que sí. Entonces yo estaba era pendiente, digo, cuando ella se vaya, voy a darme cuenta, a ver dónde pone el dedo para saber dónde se apaga. Ajá. Y ahí donde se apaga, se tiene que prender. Se tiene que prender. Y en efecto, al día siguiente yo llegué. Toda segura de ti. Segura de mí misma. Una vaina tan pendeja como prender y apagar. Pero puede bloquearte. Claro. Ahí es donde puedes decir, no estoy capacitada para este puesto. Claro. Por el simple hecho de no encontrar un botón. Pero era muchísimo más joven, entonces como que me atrevía más. Por eso te digo que es posible que este tema del síndrome de impostor tú lo vas adquiriendo con los años y con los miedos. A veces, ¿sabes? Como aprendizajes que no has evolucionado o cuando te rindes y dices, bueno, esto no va a cambiar, etcétera. Entonces empiezas como que realmente a creer que hay cosas en las que tú no puedes incidir. Ya va, espérate. A mí el otro día, yo no sé si yo te conté, me hicieron una entrevista de trabajo para una inmobiliaria para llevarle las cuentas, ¿no? Ellos sabían que si yo trabajaba era freelance, yo no iba a trabajar en oficina. Chama, sin embargo, la persona que me va a entrevistar me hizo hacer una prueba de esas psicológicas. Psicotécnica. En mi vida yo había hecho algo así, nunca. Nunca, porque siempre trabajé con mi esposo, o sea, este es mi momento de independizarme, entonces estoy experimentando cosas que debía haber experimentado de chama. Y la persona me dice, bueno, tienes que hacer esta prueba, me imagino que ya tú las has hecho, y yo por dentro, y que, no. Y por fuera, sí, vale, relajado. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y que es el dibujito de no sé qué, yo, Dios mío, o sea, yo me sentí tan bien. Porque yo dije, no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero yo salí tan contenta. La hiciste súper chévere. Que yo le decía a mis hermanas y a mi mamá, o sea, a mis 46 años es la primera vez que a mí me aplican una prueba de esa. Una prueba psicotécnica. Y que tuve una entrevista de trabajo persona a persona. Bueno, no, mira, esa ya era la segunda. Yo tengo un dispositivo maravilloso. Aquí yo no tengo síndrome de impostor, no para nada. Ok, échale cuento. Para mí todas esas pruebas
yo tuve una experiencia para poder entrar a un posgrado de una importante universidad aquí en el país. Yo llegué, había rumbeado toda la noche y yo al día siguiente tenía esta prueba a las 7 de la mañana. Habían 450 personas aplicando al bendito posgrado y eran 12 plazas, ¿no? Y la niña llegó. Llegué así como que sin dormir y tal cosa. Cuando yo veo, de verdad, o sea, como la plantilla de la gente que se iba registrando, que iba firmando, yo dije, no chance. O sea, bueno, me pasé. Nada, pero bueno, ya estoy aquí y tengo que ir a presentar la prueba. Y nos hicieron una prueba psicotécnica. Pero entonces son pruebas, además, que no es que miden tu conocimiento, que creo que también de alguna parte miden como tu habilidades. De resolver. De resolver problemas. Y de sanidad mental. Y tu sanidad mental. Si eres una entonces había una pregunta que a mí siempre me generó así como que yo dije, Dios mío, ¿qué se responde aquí? Porque ella decía, que la pregunta decía, escucho voces en mi cabeza, ¿no? Entonces, ¿sabes que te ponen que sí, siempre, casi nunca, no sé qué? Y yo, ¿qué se responde aquí? Porque yo digo, bueno, si digo yo hablo que conmigo misma, escucho voces, o sea que estoy escuchando la voz de mi conciencia. Claro, yo misma hablando conmigo. O si digo que sí, o sea, ¿qué clase de loca es esta que está escuchando voces y a lo mejor no recuerdo realmente qué respondí, pero lo que respondí me salió muy bien porque quedé admitida en el posgrado. Sí, y tú, eso es lo que me estás dando de consejo, que para la próxima llegue de trasnochada. Llega trasnochada. Directo. Usted llega y usted respondió. Mira, me fue buenísimo. Yo me sentí, creo que ese logro no lo celebré lo suficiente, lo vengo a celebrar ahorita casi que 20 años después. Porque entendiste wow. Y de tanta gente. Quedar seleccionada, yo dije, bueno, o los tragos de la noche estuvieron muy buenos o tuve como un momento de lucidez y fluiste maravilloso. Bueno, pero sí se acepta, ¿por qué no? Otro punto es rodearte de apoyo. Si no te sientes tan segura de lo que estás haciendo, habla con personas que te van a entender. No es que vas a hablar con cualquier persona que te va a terminar de hundir. Personas que realmente, amigos sobre todo, que entienden tus procesos, que saben lo que has luchado y lo que has alcanzado, para que te apoyen y te digan, no, tú sí eres capaz de esto, tú te lo estás ganando, estás trabajando por esto, bien pero merecido. Fíjate que la impostora que vive en mí, la impostora que vive en mí. Que a veces tú dices, ay, sí, eso me lo dice porque me tiene estima. Coño, porque te cuesta recibir los elogios. Sí, como lo estábamos diciendo. ¿Por qué será que las mujeres sufrimos tanto de esos temas? Chama? Pero ya eso hay que quitarse eso. Sí, vale, tiene que haber una pastillita contra el síndrome del impostor. Chama, o sea, claro, métete en tu película y créete el mojón de que lo que te está pasando es porque tú tienes la capacidad, la madurez, la seguridad y todo lo que tú tienes. Eres capaz, ¿por qué no? Es así. Fíjate, otro punto. Aceptar que no tienes por qué saberlo todo. Obviamente. O sea, no tenemos por qué saberlo todo. No es malo no saberlo todo. Hay cosas que tú puedes decir, no sé, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y si te sientes incómodo, estudia un poquito, averigua el tema, para que la próxima vez que te toque ese punto, tengas algo para argumentar. Pero no hay que sentirse mal porque tienes la mente en blanco sobre un tema específico. O sea, totalmente válido. Y ahorita además es muy válido decir, mire, yo no sé. Pero déjame investigar un momentito en Google. No opino, o vamos a preguntarle a Gemini que me Exacto. O mira, prefiero no opinar porque desconozco el tema. Es totalmente válido. O que me digan, por ejemplo, o sea, no vale, no sé. Y de lo que no sé, no opino para no meterme en Honduras. O sea, que hay gente con esta cosa de las redes sociales, también hay gente que le da por opinar de todo. Sí. Entonces ya, si usted no se va a pasar de eso, ya. Sí. Pasa la página. Mire, nuestro último punto es... ¿Cuál será? Celebra tus éxitos, grandes o pequeños. Y si es con una copa de vino, mi amor, mejor. Tú celebres. Nosotros celebramos hoy que este podcast va a salir. Es que tiene que celebrarse, porque si usted misma no se celebra, ¿quién lo va a celebrar? Es mentira que las demás personas. Bueno, así que ya sabemos, ya para ir cerrando finalmente, el síndrome de la impostora, le puede pasar a todo el mundo. Le puede pasar, o sea, no hay ninguna, digamos, cualidad de que no, que a una gente más que otra, y puede estar, y es hasta así como subyacente. Hay gente que dice que no existe, que es una cosa inventada, pero sí. O sea, de hecho, haciendo el podcast me estoy identificando y digo, no, tengo un nivel.
Es que hay niveles, porque por ejemplo, uno vive constantemente comparándose. Tú te comparas, siempre tienes a alguien con quien compararte. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotras, que somos cuarentonas, casi cincuentonas, ¿con quién nos podemos comparar? Bueno, en nuestro caso por el podcast, probablemente con otras podcasters de nuestra edad, y nos comparamos con, bueno, mira, los temas de ellas son más serios, o los temas de... No te compares, o sea, tú eres única, tú tienes tu propia esencia, y usas... Exacto. Y tú tienes que usar... No hay dos como tú. No hay. Entonces, tu propia esencia, eso es lo que tú vas a transmitir y te tienes que sentir segura de lo que vas a transmitir, más allá de lo que los demás opinen. De hecho, hoy estuve viendo que alguien nos comentó en YouTube, un hombre, por cierto, que me provocó más bien responderle que haces tú escuchando un podcast de mujeres. Porque fue algo así como el de las fantasías sexuales. No, en lo que pone nerviosa una mujer de 40. Y puso sí que lo más aburrido, que he perdido mi tiempo en la broma más aburrido. Entonces yo le respondí, gracias por tu tiempo tan aburrido. O sea, ¿qué haces tú escuchando un podcast de mujeres hablando de peos de cuarentonas? Y tú sabes que normalmente estamos calificando lo que somos nosotros mismos. O sea, que si él está diciendo que le pareció aburrido es porque él mismo es aburrido. No, y que probablemente, exacto, y es una persona tan aburrida que necesita meterse en cosas que no tienen nada que ver con él para criticar. Exactamente. Porque no tienen más nada que hacer. Exactamente. Esas son personas que para mí no sufren del síndrome de impostor, sino todo lo contrario. El síndrome del jodón. El pendejo que no tiene más oficio que joder a otros lados. Mira, ya estamos cerrando. ¿Ya? Ya ¿En estamos serio? casi, mira, ya estamos. Pasó rápido. Sí. Oye, vale, pero nosotros las charachas... El síndrome del impostor es como... Solamente tú te tienes que hacer como ese primer autoexamen y empezar. Es un tema psicológico. Sí, y si te sientes como que de verdad que todas las cosas que haces no te sientes suficiente o no te atreves, revisa porque lo puedes estar padeciendo sin saberlo. Estuvimos compartiendo pues algunos tips, algunas cosas que te pueden efectivamente ayudar. Exacto. Para al menos identificarlo. Exacto, y comparte con nosotras si consideras que lo estás padeciendo, ¿por qué crees que lo estás padeciendo? Exacto. ¿En qué área? Porque no necesariamente, o sea, no necesariamente es en la parte laboral, también puede ser como madre, puede ser como esposa, puede ser como mujer, puede ser en lo sexual, pueden ser en mil cosas que no te crees lo suficiente o lo capaz para, y tú misma te saboteas. Te saboteas. El síndrome del impostor. Vamos a desalojar ese impostor. Vamos a botarlo de nuestras vidas porque somos muy capaces, las mujeres somos muy inteligentes. Así es. Muy capaces de resolver problemas, situaciones. Mantenemos la mente fría cuando tenemos que tenerla y bueno, somos muy capaces de hacer mil cosas. Y si lo has padecido y también has salido adelante, cuéntanos también qué has hecho para salir adelante y para poner esa impostora a raya. Así que nos vamos a despedir, dando muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Exacto, este tiempo, por aprender con nosotras de este síndrome tan interesante que a veces si no te detienes, no sabes que lo padeces. Yo siento que tengo una microimpostora conviviendo conmigo. Yo tengo una impostora, obviamente, pero qué cosas que siempre, yo lo pensé como... Cuando tú lo investigas, tú crees que el síndrome del impostor es cualquier cosa. Y cuando te pones a leer y te das cuenta y tú dices, coño, no, es serio. Es otra cosa. Es serio y hay que ponerle acción para que no te impida, que esa impostora no te impida alcanzar todas las cosas que te Así es. Por cierto, antes de cerrar, la semana que viene vamos a estar grabando en un lugar muy chévere. Sí, lo vamos a estar anunciando. Tenemos una sorpresa muy buena, así que esperemos que esto nos abra puertas para otros espacios. Y bueno, gracias por acompañarnos. ¿Se lo dices tú? Podcast. Gracias por acompañarnos. Y escriban. Respondan todas las preguntas y si se sienten impostoras, échenos el cuento. Sáquelo para afuera. Y si lo superaste, también. Episodio 35, compártelo, por favor, comenta, suscríbete a nuestro canal, dedito arriba. Bye. Bye.